Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que Bien, excelente día. Continuamos con la enseñanza de la doctrina de los bautismos, eh, basados en Hebreos 6, 1 y 2. En esta ocasión, el versículo que estaremos estableciendo como base para la enseñanza, cuyo título es El río del bautismo, es Marcos 1:5. Dice el versículo: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Esta parte es la parte, una de las partes importantes de este versículo, enfocados en lo que es la enseñanza de la doctrina de bautismos. Y vamos a analizar este versículo, entrar al estudio usando, como siempre, uso al menos 3 versículos complementarios para poder profundizar un poquito más en el contexto de este versículo y poder entender y comprender lo que Dios nos permita, ¿verdad? Porque al fin sabemos que no es por medio del esfuerzo humano que nosotros podemos obtener las revelaciones que solamente el Señor da. En Deuteronomio eh, hay un versículo que dice que las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos, para que ejecutemos la voluntad de Dios. Entonces, si el Señor no le da revelación, o no se le place, o no le place revelarle a alguien algo, por mucho que se esfuerce, esa persona no va a poder obtener esa revelación. Sin embargo, el Señor conoce los corazones, y conforme a la condición del corazón, al deseo y a la disposición que tenga para hacer la voluntad de Él, entonces el Señor le dará grandes revelaciones, así como dijo Jeremías en Jeremías 33:3, cuando dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero, ¿cuál es la base? Clamar a Él. O sea, acercarnos a Él, desearle con todo nuestro corazón. Y en este versículo de Marcos 1:5 dice: y y salían a Él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Pues aparte, la segunda parte es la que me interesa, porque está relacionada con los bautismos. Dice: y eran bautizados por Él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aquí hay dos elementos importantes en este versículo. Primeramente, lógico, el bautismo, pero los dos elementos que yo quiero ver, el bautismo o cómo esos dos elementos que se involucran dentro de lo que es el bautismo, es el río y confesando sus pecados. Por eso el título es El río del bautismo. Y la confesión es sumamente importante, pero no es una confesión de palabra. O sea, a veces nosotros reducimos la palabra confesar nuestros pecados simplemente con decirlos o expresarlos por medio de palabras, pero en realidad el fondo de la confesión es el estar de acuerdo con Dios, es el estar completamente convencidos de que lo que estamos haciendo está mal, de que lo que estamos haciendo constituye un desvío y una perversión en nuestra vida. No solamente es confesar por confesar, sino es la confesión, sí, de la palabra, pero totalmente convencidos, con una convicción de que nuestra vida ha estado completamente errada de los caminos del Señor. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Encubrir es ocultarlos, es vivir una vida pagana, una vida con actitudes que son del mundo, y que por otra parte en la iglesia, o en lugares, en ciertos lugares, querer demostrar o querer mostrar que somos justos, o que somos hijos de Dios, o que estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando no es así. Dice: más el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que confiesa y se aparta. Esa confesión es
el que reconoce sus pecados y se aparta de ellos, va a alcanzar misericordia. La única manera de alcanzar misericordia de parte de Dios es confesar nuestros pecados a través de una convicción de que realmente hemos estado errados y estar dispuestos a abandonarlos, a apartarnos de esos pecados, de esas actitudes. Solamente así vamos a alcanzar la misericordia, y es la misericordia de Dios la que nos va a llevar a tener una salvación. Misericordia significa que Dios contempla la miseria en la cual nosotros estamos, tiene compasión de nosotros y empieza un proceso de restauración para llevarnos a un estado de dignidad. Eso es la salvación, recuperar la imagen con la cual el Señor nos creó. Eso se le llama misericordia, el acto del Señor de sacarnos de la miseria para llevarnos a un estado digno, limpiándonos, descontaminándonos, quitando todo aquello que no le pertenece al Señor. En Hechos 19:4 dice Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. El bautismo de arrepentimiento es esa limpieza interna, ese cambio de mentalidad, porque arrepentimiento significa un cambio de mente. Entonces, el bautismo de Juan, o el bautismo también en agua, es el acto de demostrarle a los demás de que el Espíritu Santo ya está haciendo una operación que nos está llevando a un arrepentimiento. Un arrepentimiento es un cambio de mente, una limpieza de corazón, que solamente de esa manera realmente vamos a tener una fe correcta, una fe que nos va a llevar a creer en nuestro Señor Jesucristo. Si no hay un arrepentimiento, si no hay una limpieza en nuestro corazón, nuestra supuesta fe en nuestro Señor Jesucristo va a ser una fe muy superficial, una fe que es una fe muerta, una fe que no nos va a llevar a tener una verdadera experiencia con Dios. Es importante que nosotros podamos entender que necesitamos limpiar nuestro corazón, necesitamos arrepentirnos para creer. ¿Por qué es importante creer correctamente en nuestro Señor Jesucristo? Porque según el título de esta enseñanza es el río del bautismo. Un río es algo que no está estancado, es algo que va fluyendo. Y una de las cosas que va a hacer ese río del Espíritu es sacar todo lo que no hay en nuestro corazón, toda esa agua estancada, podrida que hay en nuestro corazón, las aguas del mundo, tiene que ser arrasada, tiene que ser sacada de nosotros a través del río del Espíritu. Por eso Juan 7:38 dice: el que cree en mí, o sea, según un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe, impulsada por el Espíritu Santo, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva es las operaciones del Espíritu Santo que van a traer a nosotros tiempos de refrigerio, van a traer tiempos de vida, quitando toda esa corrupción que hay por medio de la muerte en nuestras vidas. Esa es la operación del bautismo por medio del río del Espíritu Santo. El río del bautismo que nos lleva realmente a tener vida en el Señor. Amén.